diapositivas. Entonces, primero, cada vez que aprendemos o que nos adentramos en un tema nuevo, lo que nosotros tenemos que buscar es poder entender, digámoslo así, eh, la esencia de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y normalmente esa esencia viene capturada en un título, ¿verdad? Es como que ustedes van a leer un artículo de alguna revista. El título del artículo de la revista les da como una idea de qué es lo que se van a encontrar, ¿verdad? Entonces, si desde el título nosotros no entendemos la palabra o las palabras, entonces estamos en problemas porque seguramente el resto del artículo, el resto de lo que vayamos a leer o aprender, nos va a costar. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Vamos a hacer eso cada vez que veamos un título, ¿verdad? Asegurarnos como hábito de que entendemos las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí hay un título, ¿verdad? Y que se llama Everyday Expressions. Y entonces nosotros tenemos que asegurarnos que sabemos qué significa eso, ¿verdad? Claro, acá en este caso, nosotros tenemos la ayuda del diapositiva. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos estudiando fuera de estas diapositivas, queremos leer algo por nuestra cuenta, queremos investigar algo, siempre va a ser un buen hábito tener nuestro diccionario electrónico a la mano, ¿verdad? Ya habíamos hablado de algunas herramientas que les pueden servir. Una de ellas que yo recomiendo siempre es el diccionario wordreference.com, ¿verdad? Y aquí está wordreference.com es el diccionario por excelencia que usamos en este curso normalmente porque nos da muchas opciones, ¿verdad? No solamente nos da una traducción y ya, sino nos da ejemplos de uso, nos da pronunciación, nos deja saber si la palabra que estamos usando es un verbo o si es un sustantivo o si es un adjetivo o qué parte de la oración es. Entonces, every day cuando está así junto, ¿verdad? Porque esta palabra también puede existir separada, ¿verdad? Everyday quiere decir cotidiano, algo del día a día, ¿no? So, everyday. Y la palabra expressions, pues son expresiones, ¿verdad? Algo así como un saludo, una despedida, palabras comunes que tenemos en el día a día, digámoslo así. Everyday expressions. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es condensar todas las expresiones que hemos estado viendo en las últimas clases, las vamos a agrupar y las vamos a clasificar. So everyday expressions is the introduction for this. Let's get it started and get to it, okay? So we have a conversation. Hoy me van a ustedes ayudar a leer esta conversación y vamos a hacer un pequeño como ejercicio de roles, ¿verdad? Uno de ustedes, en este caso, le voy a pedir a Doris que sea Alicia. Entonces, Alicia, cada vez que hable, ¿verdad? Lo va a leer Doris. Y Adam, le voy a pedir a Gamaliel que lo lea. Entonces, tenemos Alicia y Adam en ese juego, ¿verdad? Vamos a leer las preguntas tal y como están, ¿verdad? Lo único que yo les recomiendo, que también lo hicimos en el ejercicio de lectura, es si hay un punto, hay una pausa, ¿verdad? Y si hay un signo de interrogación, pues entonces suena a una pregunta, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes tengan eso presente, para no leerlo todo plano, ¿verdad? Sino donde hay una pregunta, que haya una pregunta, ¿verdad? Y si hay una coma o un punto, eso quiere decir que ahí no leo de corrido, sino que hago una pequeña, ¿verdad? Entonces, noten que son conversaciones sencillas como las que nosotros hemos estado viendo, solo que esta es un poquito más larga de las anteriores, ¿verdad? Eso es tal vez lo único diferente, pero en realidad son dos personas que se están conociendo o se están presentando, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, lo vamos a hacer una vez, luego voy a resolver dudas de pronunciación de algunas palabras, de tal vez la interpretación o traducción de algunas. Y si podemos hacerlo, lo vamos a volver a hacer ya cuando hayamos resuelto esas dudas. Muy bien, Doris. Entonces, cuando estés lista, puedes empezar a leer el parte de Alicia. Buenas tardes. Empiezo. Hi, how are you doing? Esa segunda parte te tocaría, Gamaliel, la de Adam. Eh, Pretty sería ahí, ¿no? Ujú, pretty. Pretty good. How about you? Good, thanks. It's it's a beautiful day. Yeah, it is.
are you here for the concert? Yes. How about you? Well, yeah, but I'm a student here too. So are you in vacation? Yes, I am. By the way, I am Alicia. I'm Adam. Nice to meet you. Well, have a nice day. Thanks. You too. Perfecto. Muchas gracias por ayudarme. Y ahora pues es momento de resolver algunas de las dudas en cuanto a pronunciación y también el significado de algunas frases, ¿verdad? Normalmente esto es lo que nosotros recomendamos cuando nosotros tenemos un texto nuevo, ¿verdad? Es decir, leerlo un par de veces, pero no solo leerlo por leerlo, ¿verdad? La primera vez es para tener una idea general de qué está pasando, ¿verdad? Tenemos una idea general de qué está pasando en la conversación, al menos a grandes rasgos, aunque no me acuerdo de detalles. Sé que se están saludando, hay frases de buenos días o cómo estás, hay frases como, por ejemplo, nice to meet you, que son cosas que nosotros ya identificamos, ¿verdad? Entonces, en términos generales, esta es una pequeña como conversación de presentación, ¿verdad? En inglés nosotros le llamamos a eso a introductions. Entonces, están presentando. Bien, ya tenemos esa parte. La segunda vez que lo leemos, normalmente lo hacemos para buscar aquellas palabras o frases que son desconocidas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a recorrer el texto otra vez y vamos a ir viendo algunas frases o palabras que tal vez para nosotros no sean tan conocidas o que tal vez su significado todavía esté confuso, ¿verdad? Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la primera frase, esa no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Hi, how are you doing? ¿Verdad? Esta es una forma alterna de preguntar how are you? ¿Cómo estás? How are you doing? Sin embargo, tal vez la siguiente frase es una frase que nosotros no habíamos visto, ¿verdad? Que es la frase pretty good, ¿verdad? Pretty good. Y esta frase puede ser confusa, entonces detengámonos acá un momento para resolver esa duda y que la próxima vez que lo leamos ya sepamos, ¿verdad? Ahora, pretty good, cuando agarramos la frase completa y no solo palabra por palabra, nos vamos a dar cuenta que significa muy bien o bastante bien. La palabra pretty puede ser tal vez la que más nos cueste entender porque seguramente ustedes han escuchado la palabra pretty en otro contexto, como por ejemplo cuando están diciendo que algo es bonito, ¿verdad? O por ejemplo decimos she's pretty, ¿verdad? Ella es bonita o la flor es bonita, the flower is pretty. Pero recordemos que las palabras pueden tener varias funciones, ¿verdad? Una palabra puede tener varios significados y puede funcionar como diferentes cosas. Acá, en la palabra pretty no significa bonito, ¿verdad? Porque si no se diría bonito bien. La palabra pretty tiene un significado muy parecido en este contexto específicamente a la palabra very, ¿verdad? Cuando nosotros decimos very good, es muy bien, ¿verdad? Y pretty good tiene un significado parecido también. Entonces, very y pretty aquí van a ser como sinónimos. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Que cuando a alguien le pregunten ¿cómo estás? Conteste pretty good, ¿verdad? Porque está contestando como muy bien. No sé si tenías alguna duda, Gamal. No, profesor, está repitiendo. Ah, ok, perfecto. Entonces, pretty good. Ahí ya tenemos eso resuelto, ya sabemos entonces cómo se pronuncia, pero mejor aún, ya sabemos cómo se usa esta frase en inglés, ¿verdad? Y ya sabemos a qué se puede asemejar. La siguiente pregunta es una estrategia de conversación que nosotros usamos bastante en inglés y en español, ¿verdad? Y es una estrategia en la que nosotros, por amabilidad, le devolvemos la pregunta a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, te preguntan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Verdad? Por amabilidad, nosotros regresamos esa pregunta. ¿Eso cómo se hace en inglés? Se hace a través de estas frases. How about you? Nosotros podemos traducir esto de varias formas, ¿verdad? Podemos traducir la frase completa como ¿y tú? O ¿qué hay de ti? ¿Verdad? O sea, ¿cómo estás? Es la misma pregunta, solo te la estoy devolviendo. Esta frase se usa, obviamente, dependiendo del contexto, ¿verdad? Si la persona me está preguntando, mira, ¿y cómo estás? Ah, estoy bien, gracias. ¿Y tú?
¿verdad? O, mira, ¿tenés hambre? Fíjate que yo no tengo mucha hambre. ¿Y tú? Entonces, ese how about you siempre es igual. Siempre decimos how about you, pero lo que va a mandar es el contexto. ¿De qué estoy hablando? ¿Verdad? En este caso, la pregunta que mandaba es, ¿cómo estás? Porque esa es la pregunta principal y la persona cuando le dice how about you es, ¿qué hay de ti? Podemos usar otras frases cortas como por ejemplo decir y tú, ¿verdad? And you. Bueno, podría ser también una traducción que nos pueda funcionar. Esto es solo para que nos demos cuenta cómo hablan los nativos y a veces utilizan frases como estas que son muy comunes y nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? De repente me hacen esa pregunta, yo ni idea que existía, ¿verdad? Podrías confundir. How about you? Entonces quiere decir que hay de ti, ¿verdad? O y tú. Te está devolviendo la pregunta. Entonces Alicia, pues amablemente también va a contestar, ¿verdad? Le preguntaron, ¿y tú? Ah, yo estoy bien, gracias. Good, thanks. It's a beautiful day. Y aquí sí tenemos un adjetivo, ¿verdad? Que describe el día. Beautiful. It's a beautiful day. Adam está de acuerdo y dice, yeah, it is. Sí lo es, dice. Ella está ahí y le pregunta, Are you here for the concert? ¿Estás tú aquí por el concierto o para el concierto? O sea, ¿vienes aquí para el concierto como que se toparon en algún lugar público? Y ella dice, Yes, how about you? Otra vez el how about you. Solo que aquí no es how about you de cómo estás, sino ¿qué hay de ti? ¿Tú también estás aquí por el concierto o por qué estás aquí? Ese how about you cambió de significado porque el contexto cambió. Adam contesta. Well es una palabra que nosotros usamos a veces para iniciar frases como cuando necesitamos un momentito para pensar, ¿verdad? O cuando vamos a dar una explicación, como cuando decimos, bueno, ¿verdad? Esos momentos al principio de las frases que nos dan como un pie para empezar a explicar algo, esa palabra significa well. Well significa bueno, pero no estamos hablando en este caso de decir algo es bueno, no es ese, es el bueno de calificación o de descripción, sino es un bueno que usamos como una pauta para empezar a dar una explicación. Él, en vez de solo contestar, ah, sí, estoy aquí para el concierto también, contesta, yeah, but I'm a student here. Sí, pero yo soy un estudiante aquí también. Entonces, como que el concierto fue en alguna universidad o en alguna escuela o algo así, y él dice, sí, estoy aquí por el concierto, pero también soy un estudiante. Eso es lo que significa la palabra but, B-U-T. But significa pero. Sí, bueno, sí, pero yo también soy un estudiante. I am a student here too. Are you, are you in vacation? Él está preguntándole si ella está ahí de vacaciones. Are you in vacation? Alicia dice, Yes, I am. ¿Ah? ¿Se acuerdan cómo hacíamos preguntas? Primero va el verbo, luego va el sujeto y luego va el complemento, ¿verdad? Y siempre si es afirmativo decimos Yes, I am, o si es negativo diríamos No, I'm not, ¿verdad? Yes, I am. By the way, esta es una frase que tal vez es nueva para nosotros. La expresión by the way. Toda esa expresión significa por cierto, cuando nosotros vamos a aclarar algo, ¿verdad? Por ejemplo, ella aquí está diciendo, por cierto, yo soy Alicia. Ven que ya habían avanzado en la conversación y ni siquiera se habían dicho los nombres, ¿verdad? Por eso ella viene y como que retoma esa conversación, ese punto y dice, by the way, I'm Alicia. Y sí, ¿verdad? Esta expresión significa por cierto, by the way. Ajá, bye. B-Y se pronuncia como bye. Parecido como cuando decimos adiós, ¿verdad? Está la palabra bye de adiós y está la palabra bye y ambas significan o suenan iguales, ¿verdad? Entonces, by the way, no be the way, ¿verdad? Sino by the way. Como que si fuera la Y, un sonido I, by the way. Así es como lo vamos a pronunciar. Adam amablemente también se presenta, ¿verdad? By the way, I'm Alicia. I'm Adam. Nice to meet you. Well, have a nice day, ¿verdad? Y cada quien tiene ya que hacer algo. Adam se va y se despide. Ya vimos que hay varias formas para despedirnos. Entre esas está esta, ¿verdad?
have a nice day, or have a nice afternoon, o have a good night, ¿verdad? O sea, esto lo podemos ir mezclando, ¿verdad? Thanks, you too. La palabra to, seguramente ustedes ya se dieron cuenta que las veces que ha aparecido significa también. Gracias, tú también, ¿verdad? Así de simple. Entonces, esto es lo que está pasando. Ya nos dimos cuenta en esta segunda lectura que fue mucho más profunda, em, que hay ciertas palabras, ¿verdad? Que tienen varias funciones, como la palabra pretty, a la que le tengo que poner atención, que hay ciertas palabras, perdón, frases como how about you, que las tengo que entender completas y que el contexto es lo que manda para saber qué están preguntando. Y por último, expresiones como by the way también, ¿verdad? Que son expresiones que no podemos traducir palabra por palabra. A veces nos funciona traducir palabra por palabra y llegamos al resultado deseado, ¿verdad? A veces no. ¿Por qué? Si nosotros escribimos palabra por palabra en el diccionario estas tres y queremos tratar de ver si eso nos lleva al significado, nos va a perder. La palabra by significa por o a la par de. The significa el y way significa camino o vía. Entonces, si yo meto esto en el diccionario, ¿verdad? Palabra por palabra, pareciera como que dijera, por el camino soy Alicia. Nada que ver, ¿verdad? Por el camino soy Alicia, no. Pero podemos entender la frase completa. Si entendemos la frase completa y ya podemos encontrar un equivalente en el idioma, entonces es más fácil. Eso es lo recomendable, ¿verdad? Ir despegándonos poco a poco de querer traducir cada una de las palabras antes de poder producirlas, ¿verdad? Sino entender ideas completas. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si ya que leímos esto, lo leamos otra vez? Ya ustedes tienen una mejor idea de qué es el contexto de la conversación y algunas palabras de pronunciación, ¿verdad? Que ya revisamos. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente, Doris, si me haces favor, y vamos a escucharlo completo. Solo tengo una duda. Ajá, Vamos en este caso de by the way. O sea, ahorita yo ya sé que esas tres significa que, por cierto, pero correcto. en una lectura general, por decirlo, ¿cómo voy a saber yo que esa es su traducción? O sea, y hay muchas ¿Cómo así? cosas. O sea, ¿cómo voy a saber al momento de querer traducir en un contexto diferente? Lo que decía era de por separado significa por el camino, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber que en esta ocasión o en otras futuras ocasiones es, por cierto? Si están O las sea, tres palabras, siempre son por cierto. ¿Ah? si O sea, están juntos. si van juntas, correcto. Ujú. By Ah, the way, ese es el significado de la frase, digámoslo así, ¿verdad? ok. Si lo encontramos separado, habría que leer la oración y ver cuál es el significado, por ejemplo, de by en ese momento, ¿verdad? Pero si lo Ujú. encontramos junto, ese es el significado que te di, ¿verdad? Entonces, por eso digo que hay que aprenderse la idea Los, junta. ajá, ok. Bueno, empiezo. Ujú. Hi, how are you doing? A comprar la pizza me Pretty, queda pretty bien. good. How about you? Good, thanks. It's a beautiful day. Yeah, it is. Are you here for the concert? Yes. How about you? Well, yeah, good. I'm a student here too. So, Eh, are you in vacation? yes, I am. By the way, I am Alicia. I'm Adam. Nice to meet you. Well, have a nice day. Thanks, you too. Perfecto. Ok, entonces ahora ya lo leímos y tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Porque ya tenemos una idea de cuál es el contexto de qué se está hablando, ¿no? Entonces vamos a avanzar con esto. Acá lo que vamos a hacer es poder clasificar las frases que hemos visto durante la semana en
algunos grupos, ¿verdad? Vamos a clasificarlas entre frases que son un poco más formales, more formal, y frases que son menos formales, less formal. Más formales y menos formales. Entonces, veamos que hay frases que significan exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir a ustedes que me ayuden leyendo estas frases en voz alta y para que se den cuenta, ¿verdad? Cuáles son las que ya hemos usado en clase y algunas otras que estemos agregando, ¿verdad? Entonces, tenemos una columna que se llama more formal y less formal, pero el significado es el mismo. Por ejemplo, yes y yeah es el mismo el significado, ¿verdad? Thank you y thanks es el mismo el significado, o sea, lo que comunica al final es lo mismo. Entonces, tomemos un ratito para pronunciar esto. Voy a pedirle a Gamaliel que empiece, luego le voy a pedir a Jeremy y luego a Doris. Entonces, Gamaliel, si pudieras leer la columna de more formal, así, en vertical. Yes, thank you. Hello, how are you? I'm fine. Goodbye. Perfecto. Entonces, Jeremy, te voy a pedir que leas la columna de less formal, así, vertical. Jeremy, no sé si estás hablando, estás muteado. Necesito que leas la columna de less formal aquí para abajo. Doris, ¿me podrías hacer favor de leer la columna de less formal? Así vertical hacia abajo. Okay. Yeah, thanks. Hi, how are you doing? Okay, pretty good. Good. Bye. See you later. ¿Ok? Muy bien. Todas estas frases significan lo mismo, ¿verdad? A la par. Por ejemplo, las frases de adiós, goodbye, pero también tenemos otras frases que son un poquito menos formales como bye, see you later. Estos significan todas adiós, ¿no? I'm fine también puede ser como okay or pretty good or good. Cuando me preguntan how are you, ¿verdad? Y la forma un poco más formal de contestar es decir I'm fine. Pero si es un poquito menos formal, es decir, estoy hablando con amigos, con conocidos, con gente del círculo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir how are you y contestar okay or I'm okay o pretty good or good. Estas son formas aceptables como menos formales, ¿verdad? Y están las frases para preguntar, ¿cómo estás? How are you? Or how are you doing? How are you? ¿Cómo estás? How are you doing? Es cómo estás también. Lo único es que agregándole esta frase lo hacemos como un poquito más personal, ¿verdad? Un poquito más como informal. Y eso, otra vez, eso depende de dónde estamos. Por ejemplo, estoy hablándole, qué sé yo, a mi profesor en la escuela o al director o la directora, ¿verdad? Necesito hablarle de otra forma, ¿verdad? Le hablo un poquito más formal, un poco más serio, ¿verdad? No le hablo igual a mis compañeros de clase o a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Es un poquito más informal porque el trato es como más ameno, digamos así. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros vamos a tener que tener claro en el inglés, ¿verdad? Que hay algunas expresiones que son usadas más para ambientes un poco más formales y hay algunas que son usadas más, pero en ambientes menos formales. ¿Significan lo mismo? Sí, ¿verdad? Es solamente que nos permiten culturalmente como que respetar los espacios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo llego hablando todo informal a una entrevista de trabajo o qué sé yo, o estoy haciendo una exposición en inglés en la universidad o algo por el estilo, entonces ya eso como que sienta el tono de una forma un poco equivocada, ¿verdad? Porque como que yo no estoy realmente entendiendo el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que les decía hace unos días. Si nosotros empezamos a utilizar el vocabulario que vemos en las películas de cómo se hablan, ¿verdad? Entre pandillas y cosas así. Obviamente, ese no es el inglés que en este caso necesitamos, ¿verdad? Y por supuesto, cuando hablamos demasiado formal, en un contexto mucho más relajado, mucho más de amigos,
Entonces ya también como que de repente se siente como, ah, bueno, esta persona nos está tratando muy formal, tal vez no quiere ser nuestro amigo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces usarlo equivocado es incorrecto de las dos formas, digamos, ¿verdad? Usar lenguaje demasiado formal en un contexto que no lo es puede ser raro y al revés también, ¿verdad? En un contexto formal, hablar demasiado informal podría suponer un problema. Entonces, solo para que ustedes lo anoten. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Siempre ahí en el Nearpod, ¿verdad? Ustedes ya tienen el link. Lo voy a volver a mandar en el chat de Zoom, pero en el chat de WhatsApp ahí está fijo. Entonces, ahí vamos a hacer dos ejercicios. En el primer ejercicio, quiero que ustedes, como una lluvia de ideas, eso en inglés se llama brainstorm. I want you to brainstorm and think of all of the formal or more formal everyday expressions. Todas las que sean un poquito más formales que habíamos hablado, traten de llenarlas. Tienen un minuto, las que se les vengan a la mente y las que puedan anotar. ¿Ok? Vamos entonces con esas. Se nos acabó nuestro minuto. Entonces veamos qué logramos escribir en ese minuto. Yes, how are you? I'm fine. Hello, goodbye, thank you. Ok, vamos a ver por acá. Goodbye, how are you? Hello. Muy bien. Entonces vamos por esa idea. Lo mismo les voy a pedir en un minuto, pero para las frases un poquito más informales, ¿verdad? Esto no quiere decir que estemos hablando mal inglés, solamente es el inglés que usaríamos con amigos o con conocidos, tal vez más cercanos. Un minuto nuevamente. So you have 1 minute. Now, write the less formal everyday expressions. Sería la columna 2, ¿verdad? La columna uno ya la trabajaron ustedes. Ok. Veamos entonces las less formal everyday expressions. Esto es solo para asegurarnos de que sí están captando lo que estamos hablando, ¿verdad? Okay, yeah. How are you doing? Pretty good. See you later. Okay, muy bien. Aquí hay otras. Bye. See you later. Hi. Thanks. Yeah. Entonces, solo se dan cuenta que con la palabra yeah y yes, ¿verdad? Pasa lo mismo. Ahora, yeah de por sí suena más informal y yes suena, si las comparamos las dos, suena un poquito más formal. Entonces, vamos muy bien. Hagamos un ejercicio, pero ahora verbal, antes de entrar a algunos ejercicios que tengo preparados para ustedes del verb to be. Entonces, acá, ustedes vamos a empezar ensayando algunas conversaciones más formales, ¿ok? More formal conversations. Y luego nos vamos a mover a oraciones que son menos formales, ¿ok? Entonces, vamos en esta primera y está Jenny y Mrs. Swan, right? Entonces, todas estas están faltándoles piezas.
¿verdad? Tratemos de identificar qué, qué piezas le hacen falta. Entonces, voy a empezar. Vamos a irnos una por una, digamos, ¿verdad? En la primera línea donde habla Jenny, voy a empezar con Doris. Doris, ¿qué crees que le hace falta para que esa línea tenga todo el sentido? Jenny es la que está hablando, ¿no? Hello, Ajá, hello. Hello, Miss Swan. Mrs. Swan. Entonces, ¿está hablando con un hombre o con una mujer, Doris? una mujer. Con una mujer, ¿verdad? Entonces, hello, Mrs. Swan. ¿Y qué le tuvo que haber preguntado, crees tú? How are you? How are you? Perfecto. Vamos con Gamaliel. Gamaliel, ¿qué crees que le tuvo que haber contestado? Entonces, si dice, hello, Mrs. Swan, how are you? I'm fine. I'm fine, ¿verdad? I'm fine, thank you. Jenny, are you here for an English class? Eh, Jeremy, ¿qué crees que va aquí? ¿Va yes o va yeah? Si es una conversación más formal. Doris, ¿qué crees que va? ¿Va yes o va yeah? Yes, yes, I Yes. am. Perfecto. ¿Ok? Entonces, el significado no cambió, o sea, estamos hablando de lo mismo. La única diferencia es que obviamente ella se está refiriendo o se está dirigiendo, mejor dicho, hacia su profesora. Entonces, el trato es un poco más formal, ¿verdad? Hello, Mrs. Swan. How are you? I'm fine, thank you. Jenny, are you here for English class? For your English class? Yes, I am. Well, I am your teacher. ¿Qué pasa en una conversación un poco más casual, con amigos, gente que ya conocemos? Entonces, vamos a hacer lo mismo, solo que ahora voy a empezar al revés. Voy a empezar con Gamaliel. Gamaliel, Katy saluda y saluda a Miguel directamente, ¿verdad? ¿Cómo crees que le dice aquí? Hi, Miguel, y hay algo más. How are you doing? How are you doing? Muy bien. Hi, Miguel, how are you doing? Y Doris, ¿qué crees que contesta Miguel? De todas las opciones que tenemos, ¿verdad? Mm, Pretty good. How are you? No, how about you? Correcto, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Miguel es devolverle la respuesta. Primero contesta y le dice, estoy bastante bien. I'm pretty good, ¿verdad? Pretty good. How about you? ¿Y qué hay de ti? Katy va a contestar algo también, Gamaliel. ¿Qué crees que podría contestar si le están devolviendo la pregunta de cómo está? Good. Good. Ujú. Tenemos varias opciones, ¿verdad? Entonces, good es una de ellas. Good. Are you here for a class? ¿Qué contesta Miguel Doris? Em, yes, I am. ¿Ok? Y si fuera una conversación un poquito más informal. Yeah, Yeah, I am. Muy bien. yeah. Yeah, I am. I'm here for a Spanish class. How about you? Oh, I'm here for a music class. Entonces, ahí vamos bien. Entonces, si se dan cuenta, lo mismo, la interacción es la misma, pero ya se siente la familiaridad entre ellos por la forma en la que se preguntan las cosas. Y ahora nosotros ya conocemos el contexto, ¿verdad? De por qué se usan unas y por qué se usan otras. ¿Dudas hasta el momento de estas listas? No, bueno, ok. No es, no es complicado. Obviamente hay que poner atención, ¿verdad? Y algo de lo que me van a estar escuchando ustedes bastante decir es contexto, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque el inglés y la comunicación en general es así, ¿verdad? O sea, depende en qué ambiente estamos para saber qué palabras voy a utilizar. Perfecto. Entonces, hagamos unos ejercicios con lo que hemos visto esta semana, ¿verdad? Como les digo, hoy jueves lo que quería hacer era tratar de traer todo ya a la mesa y poder practicar algunas de las cosas que hemos visto. Entonces, vamos a practicar un ratito. Hoy los voy a dejar ir temprano, pero vamos a practicar un ratito el verb to be primero, que es cuáles son las formas correctas del verb to be. Y luego vamos a practicar un poquito de la lectura, ¿verdad? Lo mismo que habíamos hablado hace el día de ayer en unas clases. ¿Ok? Algo que quiero recordarles nada más es que para los ejercicios que vayamos a hacer del verb to be,
sí vamos a tener que tener presente la tablita que habíamos hablado ayer acerca de las combinaciones de los verbos con los pronombres, ¿verdad? Por ejemplo, I, que solo va con am, ¿verdad? You, we y they, que son tres pronombres diferentes. Estos tres todos van con are siempre. Y que he, que she y que it siempre van con is. Entonces, esto es algo que yo les voy a pedir que tengan en mente, ¿verdad? Porque sí nos va a servir para los ejercicios que hagamos. Si no, va a ser un poco al azar, ¿verdad? Y lo que no quiero es que adivinemos, no, no quiero que estemos adivinando las cosas, ¿verdad? Sino quiero que ustedes me ayuden a completar. Entonces, estos ejercicios son fáciles. Le vamos a aumentar la dificultad con algunos otros, dependiendo cómo nos va el tiempo. Pero al principio vamos a hacerlo así sencillo. Entonces, yo voy a poner, vamos a ver, fue al baño. Ok, gracias, gracias, gracias por avisar que fue al baño. Voy a ponerlo aquí en pantalla para que lo podamos hacer así hablado, ¿verdad? Y que ustedes me puedan ir contestando así en vivo. Entonces, aquí continuamos y voy a ponerle aquí el pizarrón en vivo. Ahí estamos. Ahorita no tienen que escribir nada, no tienen que hacer absolutamente nada, solo tienen que escucharme y seguir las instrucciones. Entonces voy a darles una oración a cada uno de ustedes, una oración a cada uno de ustedes para que las completen. ¿Ok? Entonces acá están las oraciones y yo les voy a dejar algunos espacios en blanco para que lo puedan completar conmigo, ¿verdad? Todas las oraciones tienen sentido y ya están bien, digámoslo así. Solo les hace falta el verb to be. El verb to be, les recuerdo que se ve representado en tres formas. Se ve representado como am, como are o como is. Nuestro trabajo es decidir cuál es cuál en cada caso, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a empezar con Gamaliel. Gamaliel va en la número uno, Jeremy va en la número dos y Doris va en la número tres. Entonces, esto es lo mismo que vimos ayer, solo que ya lo estamos viendo con oraciones diferentes, ¿verdad? Entonces, Gamaliel, si lees la oración completa, la uno, ¿cuál es la forma correcta en la que queda? I am at home. Muy bien. ¿Y qué significa esa oración, Gamaliel? Yo estoy en casa. Correcto, yo estoy en casa. Muy bien. Entonces quiero que ustedes también, por eso les voy a estar preguntando eso también, porque quiero que estén conscientes de qué significa. ¿Se acuerdan que el verb to be les dije que a veces puede ser estar físicamente en algún lugar, a veces puede ser que yo soy, ¿verdad? Y que tengo una como identidad, ¿verdad? Entonces eso puede ser diferente. Ahora, voy con Jeremy. Jeremy, si me haces favor de leer la número dos, solo que ya le agregas la palabra correcta en el espacio. Say not I'm home in the morning. Ok, muy bien. Ahora, en esta nos hace falta una palabra en medio. Tienes que escoger una de estas tres. Según lo que vimos ayer, ¿cuál es? ¿Es she am, she are o she is? Is Correcto. Entonces, léeme otra vez la oración, solo que en ese espacio en blanco le vas a colocar el is, ¿no? she is not at home Ujú. in the morning. Muy bien, perfecto. ¿Y qué crees que significa esta oración? Si tuviéramos que traducirla, ¿cómo la traduciríamos? She es ella, ¿verdad? Ella no está en casa en la mañana. Correcto. Entonces ahí estamos. She's not at home in the morning. Entonces tenemos un ejemplo arribita, un ejemplo de una oración afirmativa y ahora tenemos un ejemplo de una oración negativa, ¿verdad? She is not at home in the morning. Bien, vamos con Doris. Doris, ¿cuál sería acá la oración correcta? We are in the park. ¿Ok? ¿Y cuál es el significado de esta oración? ¿Estamos en el parque? Ujú, correcto, ¿verdad? Nosotros estamos en él.
Perfecto. Entonces ya le agarramos la onda a cómo es este ejercicio. Ahora creo que le vamos a poder subir un poquito de velocidad. Entonces yo voy a agregar otras tres oraciones, una para cada uno, solo que pues ya sabemos la mecánica, ¿verdad? Entonces, oraciones 4, 5 y 6, vamos a colocarlas acá y donde quede el espacio en blanco es porque allí hace falta el verb to be. Entonces, Gamaliel, ¿me podrías hacer favor de leer la primera? This is my new laptop. Perfecto. Is my new lab. Ahí estamos bien. Vamos, Jeremy, ¿cuál creerías que es la palabra en medio? Are. Ujú. ¿Y puedes leer la oración completa para que ya tengamos todo? All our friends are on their summer holidays. Holidays, perfecto. ¿Y qué crees que significa esta oración o qué palabras logras entender? Este, Our friends significa nuestros amigos. Nuestros amigos, ¿qué cosa? Ujú. nuestros amigos están en Hollywood. Parecido, ¿verdad? La palabra holidays es otra forma de decir vacaciones y summer es verano. Entonces nuestros amigos están en sus ¿qué de verano? Vacaciones. En sus vacaciones de verano. Correcto. Muy bien. Doris, ¿cuál es la número 6, perdón? Em, Solo una consulta. ¿Uncle Ujú. qué es? Uncle es tío. Uncle, ok. Uncle, Uncle George, he a good football player. Ok. Muy bien. Y qué bueno que mencionas No, eso porque ¿es it, he o es is? Uncle George. ajá, Ah, el tío George es is. es is. Ajá, correcto. Ujú. Uncle George is a good football player. Pero exactamente eso que te pasó ahorita es lo que normalmente nos pasa, ¿verdad? Por ejemplo, eh, decir, por ejemplo, he is sería en este caso un poquito de como redundancia, porque ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando no queremos decir quién estamos hablando o se sobreentiende, vamos a usar he, pero aquí ya sabemos, ¿verdad? Entonces, el pronombre no es necesario porque ya lo tenemos, ¿verdad? Ahora, si me dijeran las instrucciones, tienes que reescribir la oración y tienes que ponerle un pronombre, entonces ya lo reescribo y digo, he is a good football player. Pero es porque ya las instrucciones se me dieron y probablemente porque ya se sabe pues de quién estoy hablando. Entonces ya no tengo que volver a decir el tío George, ¿verdad? Uncle George is a good football player. Entonces, esto que ahorita nos está pasando, ¿verdad? Es exactamente lo que nos va a seguir pasando cuando veamos oraciones más grandes y más grandes y más grandes. No todas las oraciones llevan pronombres al inicio. A veces es bien fácil, ¿verdad? Porque dice I, ¿verdad? Y dice she, y dice they, ¿verdad? Entonces es fácil decir, I va con am siempre, ¿verdad? She va con is, eso me lo sé, y they va con are. Pero a veces tenemos sujetos como por ejemplo el de la número 5 que dice our friends, nuestros amigos. No está el pronombre. Tenemos el sustantivo completo. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir a descifrar, bueno, ¿qué hay detrás de esto, ¿verdad? ¿Qué pronombre representaría para saber cuál es el verb to be? Si yo digo nuestros amigos y tengo I, you, we, they, he, she, it. ¿Cuál creen ustedes que es el pronombre que le queda bien a nuestros amigos? Our friends. Esto es una pregunta abierta, cualquiera puede contestar. We, They, We o they, dicen, ¿verdad? Por ahí podría estar. We quiere decir nosotros, nosotros. ¿verdad? Entonces es decir, yo y otros más, nosotros. Pero aquí no estoy diciendo mis amigos y yo.
¿verdad? Sino solo está hablando de ellos, mis amigos, o nuestros amigos, pero son ellos, ¿verdad? Entonces sería they. They justamente es la palabra que se traduce como ellos, ellas o esos, si en caso fuera algunas cosas en plural, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que hacer doble proceso de pensamiento. Primero, ¿cuál es el sujeto, verdad? Y cuál sería el pronombre correcto. Y luego de eso, como yo ya me sé mi tablita de verbos, entonces, ¿cuál es el pronombre perdón, el verbo que va? Am, o va a ser are, o va a ser is. Porque si no, me puedo llegar a confundir. Por ejemplo, aquí que alguien haya visto mal y haya visto la palabra friend, ¿verdad? Solo nuestro amigo. Allá cambia la cosa, porque ahí no puede ser our friend are. Está hablando de nuestro amigo, entonces está hablando de él. Es is, ¿verdad? Our friend is. Entonces, analizar bien de quién estamos hablando en la oración nos permite que todo el resto de la oración esté correcto. ¿Ven? Entonces, por eso estamos haciendo este ejercicio para como acostumbrarnos a nosotros a analizar bien primero de quién o de qué estamos hablando. Y cuando hayamos decidido eso, entonces el verbo va a ser fácil saber cuál va a ser, ¿verdad? No voy a estar adivinando. Hagamos otro ejemplo, otros tres, del 7 al 9. Y aquí hay una mezcla de cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, the dog, aquí, the shoes. Ok, perfecto. Entonces, vamos nuevamente. Voy a pedirle a Gamaliel. Gamaliel, ¿cómo completarías la número uno? The dog are under the table. Ok. The dog are. Ok. ¿Cuántos perros crees que son? Uno. Uno, ¿verdad? Entonces, si es uno, no podría ser they, porque they solo es para plurales. Es para ellos, ellas o esos. Eso es are. Si fuera solo un perro, es decir, un animal, estamos hablando de it, digámoslo así, ¿verdad? Aunque hay quienes aman tantos a sus animales que les ponen nombre, ¿verdad? Y podría ser he o she. Entonces, pero de todas maneras, cualquiera de estos tres que hubiera sido es is, ¿verdad? No puede ser they are, porque no estamos hablando de varios perros, sería un perro, ¿verdad? Entonces, the dog is. Aquí es lo que les decía, ¿verdad? O sea, no me dice el pronombre. Yo tengo que imaginarme, ¿verdad? ¿Cuál de estos en realidad está escondido detrás para saber escoger bien el verbo? Entonces, the dog is under the table. La palabra under significa debajo. El perro está debajo de la mesa. Vamos con Jeremy. Jeremy, ¿cómo quedaría la número 8? Este, are, Sí, ¿con qué verbo va? con, Mira aquí las líneas. Aquí you va con am, perdón, I va con am, you are, we are, they are. He is, is. is, Correcto, ¿verdad? Entonces, estas son las líneas imaginarias que tenemos que tener presentes. Y es él, ¿verdad? Aquí está más claro, o sea, está bien clarito que estamos hablando de él, ¿verdad? Si aquí me hubiera dicho, por ejemplo, qué sé yo, Eric, ¿verdad? O algo por el estilo, también vengo yo digo, bueno, detrás de Eric, ¿cuál es el pronombre que realmente está ahí? Ah, es él, es is, ¿verdad? Entonces, Eric is, o él está, o él es. Eric is very funny. Vamos, Doris, ¿cómo quedaría la última? The shoes are white. Are White. white. Ujú, correcto. Y white es blanco, ahora es el color. Entonces, the shoes are white. ¿Por qué escogiste are? Porque está hablando de los zapatos, de Ujú, los varios. varios. Y entonces, ¿qué pronombre pensaste que estaba detrás? It, Pero it es con is. perdón, they, Es they, correcto. Porque es que it solo es uno. Si ajá, aquí solo dijera el zapato, tienes razón, sería ¿verdad? is.
is, Ujú. ¿verdad? Pero al ser varios, entonces es they. Muy bien. Entonces, ya creo que ustedes ya notaron la importancia a estas alturas de todo lo que marca que sea plural o singular el inglés, ¿verdad? Si algo es plural, como que la regla cambia. Si algo es singular, la regla vuelve a cambiar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver en los cursos que vienen, tiene todo que ver con que nosotros sepamos si es singular o si es plural, ¿verdad? Por eso le preguntaba a Gamaliel aquí, ¿verdad? ¿Cuántos perros son, ¿verdad? The dog, uno. Eso ya me da la pauta, porque entonces the dog is it, porque solo es uno. Zapatos, ¿cuántos zapatos son? ¿Verdad? ¿Son varios o es uno? ¿Verdad? Y si son varios, entonces es they. They are white. Muy bien. Entonces, una de las cosas que vamos a entrenar, digámoslo así, les voy a dejar de tarea, es que podamos nosotros como entrenar nuestra capacidad para identificar quién es el sujeto de las oraciones, ¿verdad? Es decir, que yo les diga the dog y ustedes inmediatamente sepan que esto es it, casi sin pensarlo, ¿verdad? Sino automáticamente yo sé que es it, ¿verdad? Y si me dice, por ejemplo, the table, ese es it, ¿verdad? Y si me dice the buses, los buses, ese es they, ¿verdad? Y si me dice Aunt Maria, Aunt es tía, Aunt Maria es ella, ¿verdad? Y si me dice, por ejemplo, Mr. eh, eh, Mr. Shah, el señor Shah, ¿verdad? Entonces, él. Entonces, vamos a dejarles algunos ejercicios para el fin de semana para que ustedes puedan como que practicar esta parte y que la velocidad con la que nosotros respondamos sea la mejor, ¿ok? Entonces, aquí voy a dejar este ejercicio del verb be, pero esto nos va a acompañar toda la otra semana, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hagamos la otra semana tiene que ver con el verb be, pero como ya lo aprendimos y ustedes ya tienen un poquito más fresca esta tabla, ¿verdad? No nos debería de costar tanto, pero nada más quería hacerles como un adelanto. Lo que vamos a hacer ahorita es regresar a nuestra lectura de ayer, ¿verdad? Ayer empezamos viendo una pequeña lectura que se llamaba My Day, que la voy a cargar aquí en la pantalla. Y hoy vamos a intentar leer un poco más. Ayer nos fuimos casi que de idea en idea, ¿verdad? Oración por oración. Hoy vamos a tratar de leer tal vez una línea completa cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Em, Vamos a ver. Ok, ok, ok. Listo. Hagamos, hagamos algo. Voy a marcar aquí con un marcador, un resaltador, con colores, lo que le tocaría leer a cada uno para que lo veamos. Entonces, a la primera persona le va a tocar en amarillo toda la primera línea hasta acá, the bus. A la segunda persona todo lo que esté en verde. Va a ser desde acá hasta acá. Y a la tercera persona todo lo que esté en celeste. Ahí estamos. Vamos entonces, voy a empezar con Doris. Doris, si me puedes hacer favor de leer todo lo que está ahí. Ahora, ¿cómo hacer para no confundirte tanto? Eh, Pensar en los puntos. Los puntos son pausas y ahí puedes tomar un respiro y seguir con la siguiente idea completa, ¿verdad? Entonces, hagamos un intento y vamos a empezar contigo. Okay. First, I wake up. Then I get dressed. I walk to school. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces, vamos a repetir unas palabras. Entonces, voy a marcar otra vez el primero. Entonces empiezas en first y terminas en bus. Muy bien. Entonces, first, I wake up. Then I get dressed. I walk to school. La CH aquí va a sonar como una A, ¿verdad? School. I do not ride a bike. I do not ride the bus. School, ¿puedes repetirla después de mí? School. School, Ujú, correcto. school. Entonces,
Ahora, hazme favor y lee otra vez. Okay. First, I wake up, then I get dressed, I walk to school, I do not ride a bike, I do not ride the bus. Perfecto. Vamos entonces con Jeremy. Jeremy, vas a leer donde dice I like y hasta Apple. Jeremy, ¿me viste? Vas a leer la parte donde dice I like, solo está en verde hasta Apple. Ahorita. Ok. Like Togo, store, it runs. I do not like rain. I ate lunch in the sandwich and apple. Ok, muy bien. Cuando nosotros miremos la I sola, como esta, ¿verdad? Siempre lo vamos a traducir como I, o sea, yo, ¿verdad? Y así lo vamos a pronunciar. Entonces, es I like to go to school. It rains. Rain significa llover, o sea, llueve. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. Entonces, quiero que lo repitas, pero que cada vez que te encuentres con el I, ¿verdad? Lo pronuncies así porque ese significa yo. Yo voy a la escuela o a mí me gusta ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, adelante, te escucho. I like rains, apple. Rain. Sería toda la oración, todas las oraciones que leíste, solo que ahora las vas a leer ya correctamente con el I. Entonces, la primera oración es I like to go to school. I like to go to school. I rise. I do not like rain. I ate lunch. I ate a sandwich Ujú. and an apple. An apple. Muy bien, muy bien. Hay varios verbos que hemos estado viendo acá. Esto es solo como comentario general, ¿verdad? No voy a hacerte repetir nada más, Jeremy. La palabra comer, ¿verdad? Se traduce comer, pero se pronuncia eat. Eat. Entonces, I eat lunch. I eat a sandwich. Él está describiendo su día. No perdamos de vista esto, ¿verdad? Que lo que él está haciendo es que él está describiendo su día, ¿verdad? I eat, I wake up, I get dressed, etcétera, etcétera. Ok, vamos la última. Este es con Gamaliel. Entonces, I play outside hasta home, si me haces favor. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read the books. I walk home. I do not like walking home. Ok, perfecto. La palabra outside que está aquí está formada por dos piezas, ¿verdad? La palabra outside y eso significa afuera, ¿verdad? En el exterior. I play outside. Yo juego afuera. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. Y la última parte dice, My mother cooked soup for dinner. The soup is hot. Then I go to bed. I do not like to go to bed. Entonces, si recorremos el día con él, entonces, o con ella, nos estamos dando cuenta que nos cuenta desde que se despierta hasta que se va a la cama. Entonces, nosotros tenemos que tener esa intención siempre, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo algo y expresando algo, tenemos que tener en cuenta que uno está comunicando, como que se está contando una historia, ¿verdad? Entonces, literalmente aquí nos está narrando su día. Entonces, cuando nosotros leemos, nosotros tenemos que sonar como que realmente estamos narrando eso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean, imagínense eso, ¿verdad? Que están contando algo. Eso les va a ir ayudando a sonar un poquito menos robóticos, ¿verdad? Y que suena un poco más a historia, ¿verdad? Entonces, first I wake up, then I get dressed, I walk to school, I do not ride a bike, I do not ride the bus, I like to go to school. It rains, I do not like the rain,
I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. Entonces, noten un poquito de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y algo de lo que yo estoy haciendo es que como yo estoy contando algo, ¿verdad? La forma en la que leo, no solo la pronunciación, porque no solo es, yo pronuncié bien Apple, ¿verdad? Apple, qué bueno. No solo es el pronunciar la palabra Apple correctamente, sino es también el que toda la idea del párrafo, ¿verdad? O de la línea que me haya tocado, como que tenga sentido, ¿verdad? Como que va contando algo. Entonces, la cadencia o la velocidad, la entonación con la que nosotros hablamos cuenta también, ¿verdad? Nosotros no hablamos español plano, ¿verdad? Algunas veces hablamos un poco más rápido porque queremos hacer énfasis en algo, algunas veces hablamos despacio que queremos dejar un punto claro y así sucesivamente. Entonces, en el inglés pasa lo mismo, ¿verdad? No es otra cosa, ¿verdad? No es más robótico, es solamente que a veces como estamos un poquito inseguros en algunas cosas, entonces nos pasa eso, ¿verdad? Entonces, hagamos algo. Veamos si podemos leer el párrafo completo y con eso nos vamos a despedir. Cada uno de ustedes va a leer un párrafo. Entonces, Doris, ahora vas a leer el párrafo completo de My Day y luego donde está first, ¿verdad? Voy a pedirle a Jeremy que lea el párrafo número 2 y a Gamaliel que vuelva a leer el uno completo, ¿ok? Entonces, ya con los tips que escuchamos hace un ratito, creo que vamos a tener un mejor desempeño, pero otra vez, lo estamos haciendo las primeras veces, entonces probablemente todavía sintamos que nos hace falta velocidad o nos hace falta de repente algún poco de ritmo a la hora de leer, ¿verdad? Entonces, adelante Doris, cuando estés lista, te escuchamos. Okay. First, I wake up. Then I get dressed, Ajá, dressed, dressed, no, dressed no, sino dressed, es dressed, como que te dressed, cierras con una D, dedo así es fuerte. Dressed. dressed, dressed. I get Ajá. dressed. I No walk es to dress, no, no, no es dressed, es dressed. dress, dress, dress. Okay. Ujú. I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. No, no es chul. School. Ajá, school, ajá, correcto. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like I like to go to school. It rain. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. Muy bien. Jeremy, si puedes leer entonces el párrafo 2. I play basket. I like to play. I ride and book. I like to read book. I work home. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. I hot bed. I do not like to go bed. Perfecto. Vamos entonces con Gamaliel otra vez al principio. My day. First, I wake up, then I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. Eat a sandwich and an apple. Ok, muy bien. Entonces, hoy lo que probamos fue tratar de darle un poco más de velocidad a nuestra lectura, ¿verdad? Intentando leer ideas más completas, pensar más allá de solo una oración que tengo que leer, sino que quiero comunicar en todo este párrafo y recordar que estamos contando una historia. Él o ella, quien sea que haya escrito esto, está narrando lo que está pasando en su día, ¿verdad? Entonces, algo así también tenemos que nosotros empezar a ver cuando nosotros tengamos que decir algo o hablar algo en inglés, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es contar algo, narramos algo, ¿verdad? Entonces, cuando hablo en inglés,
nos va a pasar algo similar a lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Tenemos, tenemos oraciones que comunican algo, no solo son pedacitos de información y ahí se quedan, sino estamos contando una historia, ¿verdad? Estamos pensando en algo más. Sí hay que mejorar algunas cosas, ¿verdad? Hay que familiarizarnos más con algunas de estas palabras. Estas palabras son palabras comunes, es decir, son palabras que deberían de ser un poquito más conocidas para nosotros. Si estas palabras no son conocidas para nosotros, entonces esta es una oportunidad para nosotros aprenderlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Como les decía, siempre tener a la mano nuestro diccionario, ¿verdad? Si mi diccionario acá vengo y yo no estoy seguro, ¿verdad? Cómo se pronuncia alguna palabra. Por ejemplo, esta palabra que es la palabra leer. ¿Ok? Yo puedo ir a mi diccionario, venir y de poner read, no sé qué estoy leyendo porque dice read varias veces. Ah, ok, read un texto. Ah, es read, leer. Tiene sentido, ¿verdad? Porque dice acá I read a book. Entonces sí, estamos hablando de la misma oración. No sé cómo se pronuncia. Bueno, aquí tengo una bocinita que yo le puedo dar clic y me va a dar un feedback, ¿verdad? De cómo se pronuncia. Entonces yo ya puedo ir como mejorando esa parte. Si yo no sé una palabra, me voy a tener que acostumbrar y yo les animo ahora a que se acostumbren, que si no saben una palabra, su instinto primario va a ser ir a buscar cómo se pronuncia, ¿verdad? ¿Qué significa y cómo la puedo usar? Tal vez un ejemplo, una oración de ejemplo. Y todo eso me lo da el diccionario wordreference.com, ¿verdad? Me dice qué significa, me da ejemplos, de hecho, varios ejemplos, y me da también la pronunciación. Y este no es el único diccionario, este es solamente el que nosotros recomendamos porque puede servirles, pero en realidad pueden ser varios diccionarios que ustedes encuentren y tal vez hay algún otro que les haga más clic, pero que sea esa su costumbre, que cada vez que nosotros escuchamos una palabra o vemos una palabra que no entendemos, palabra que entonces vamos a ir a tratar de identificar, ¿verdad? Entre más conocida la palabra, más se nos va a quedar porque va a estar apareciéndonos bien seguido, ¿verdad? La palabra read, que es leer, es uno de los verbos más usados en el inglés. Entonces, no solo lo vamos a ver hoy, sino lo vamos a seguir viendo en el curso completo. Entonces, así es como está la cuestión. Así vamos a terminar. Solo quiero darles instrucciones de cómo hacer la tarea, ¿verdad? Que les dije que les iba a dejar. Y les voy a mostrar aquí un pequeño archivo de PDF. Yo les voy a mandar esto en una imagen, no les voy a mandar el PDF, sino les voy a mandar una captura. Entonces, yo aquí tengo varias palabras. Miren, aquí hay varios sujetos. Cat and horse, Jack and I, you and Dave, cheese, family, geese, school, children, bicycle. Todas estas, todos estos son posibles sujetos de una oración. Es decir, lo primero que hay en una oración, cuando nosotros vamos a escoger el verbo be, estos son los sujetos. Ahora, nuestra práctica para el fin de semana es poder identificar, bueno, este sujeto, ¿a qué pronombre pertenece, ¿verdad? ¿Qué pronombre quedaría en lugar de este sujeto si yo logro descifrarlo, ¿verdad? Entonces, número uno, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí la palabra Mary y era lo que estábamos haciendo hace un ratito de analizar los sujetos en las oraciones. Mary, Doris, ¿a qué pronombre equivale? Así. A she, correcto, ¿verdad? Entonces, ese es mi trabajo. Que a Mary yo le voy a poner she a la par, ¿verdad? Entonces, no tengo que escribir oraciones, no tengo que hacer nada, todavía no tengo que hacer nada. Ahorita estamos en el paso uno, que es aprender a identificar los sujetos y el pronombre que está detrás de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos con Gamaliel. Gamaliel, aquí la palabra book, book plural. ¿Cuál sería el pronombre que está detrás, crees? They, They, ¿verdad? Porque estamos hablando de objetos, pero están plurales. Si solo fuera un libro, hubiera sido it, ¿verdad? Pero en realidad es they. Vamos a ver, aquí tengo Tom. Vamos, Jeremy. Jeremy, Tom, ¿qué pronombre tiene detrás? Estamos hablando de Tom, un hombre. Este, ¿Qué she, crees que es? ¿She con S o he? she, She es ella. he, He es él. Entonces, Mister, sería él, ¿verdad? Ok, muy bien. O sea, sí es Mr., solo que Mr. no es un pronombre.
Los pronombres están aquí. Es he, she, it, we, they. ¿Cuál de estos podría ser? Bueno, Tom es he, ¿verdad? Ya lo identificamos. Ahí estamos bien. Si fuera mujer, como por ejemplo sister, es hermana, entonces ahí sí, ¿verdad? Es she. Entonces, este ejercicio es el que ustedes van a tener que hacer, ¿verdad? El ejercicio de identificar detrás de estas palabras, detrás de estos sujetos, cuál es el pronombre que lo sustituye. Porque entre más lo hagamos, ¿verdad? Más vamos a tener como esa viveza de poder identificarlos. Y esta es una oportunidad de aprender vocabulario. Porque, por ejemplo, no sé quiénes de ustedes sepan qué significa la palabra gis que está aquí. ¿No? Gis. De repente sí saben, o de repente no. 56. Ujú. Me dio Entonces, duda y busqué y decía que son gansas. ajá, gansos o gansas, exacto. ¿Verdad? Y pero estaba viendo que es en plural Correcto, y le quité la E y ya quitándole la E de último ya es otra cosa. Ahora mi pregunta exacto. es, ¿cómo se dice solo un ganso? Se dice goose con doble O. Ok, Ujú. voy a. Ajá, goose. Este es un sustantivo irregular. Es aquellos sustantivos que cuando uno quiere convertirlos en plural no le puede poner ese nada más, ¿verdad? Sino que la palabra cambia. Entonces este es geese y goose. Pero exacto, eso nos va a pasar. O sea, esta palabra, ¿cómo le voy a poner un pronombre si no sé qué significa? Entonces voy a tener que identificar primero qué significa, entenderlo yo y luego ya puedo hacer el proceso del análisis. ¿Vale? Entonces, esa es la tarea. ¿Cómo la vamos a presentar? Eh, Normalmente todo lo hacemos a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, no estamos ahorita llevándolos a hacer nada más. Las tareas y los links y todo lo que hagamos, todo se envía al grupo de WhatsApp. Si ustedes lo hacen en físico, porque tal vez hay algunos que están acostumbrados a tomar más notas, lo pueden hacer en físico, solo que le tienen que tomar una fotita y esa foto es la que mandan al grupo de WhatsApp. Si ustedes, qué sé yo, hacen, toman las notas en su celular, por ejemplo, ¿verdad? Y lo quieren hacer ahí con el celular como que si fuera un mensaje de texto, lo pueden hacer, tómenle una captura y lo mandan, ¿verdad? Si lo están haciendo en un Word en la computadora, no importa, ¿verdad? No, no importa cómo lo vayan a hacer ustedes, solo que la forma en la que se entrega es en el grupo, para que todo lo que esté relacionado a la clase se quede ahí en el grupo, ¿verdad? Si es de regresar a ver alguna tarea, allí va a estar. Si es de, qué sé yo, calificar algo otra vez, todo lo tenemos ahí, ¿verdad? Esto es porque de repente si me lo mandan por correo o si me lo mandan por WhatsApp, a mi WhatsApp personal, etcétera, se pierde. A veces ya no se sabe cuándo lo envió quién y por dónde, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo voy a tomarle una captura de esto y como ya les di las instrucciones por acá, ustedes ya van a saber qué hacer, ¿verdad? Estamos aquí, vamos a ver, elementary. Aquí está. Y lo estoy mandando. Ahí ustedes lo pueden hacer. Si alguien lo quiere imprimir y llenarlo a mano y luego tomarle una foto o convertirlo en PDF, también se puede hacer, ¿verdad? Lo que quiero es que no sea, que la forma de entregar no sea algo que nos quite tiempo, sino que si van a ocupar su tiempo, que lo ocupen resolviendo el ejercicio, no tratando de imprimirlo o convertirlo a algún formato que no vale la pena, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda de la tarea. ¿No? Esto lo vamos a ver el lunes, ¿ok? Entonces mañana no tenemos clase, ni el sábado ni el domingo, entonces el día lunes nos vamos a volver a ver y ustedes ya me pueden enviar eso. Siempre que sea antes de la hora de la clase, estamos bien, ¿verdad? Porque lo vamos a tratar de revisar en la clase. Si lo envías después de la clase, pues ya no tiene chiste, ¿verdad? Porque la idea era que se lo mandaran antes para poder revisar. Ok. Ánimo entonces, aquí nos vamos a quedar el día de hoy, que descansen y nos vamos a estar viendo el día lunes, ¿ok? Pasen un feliz día. No hay problema. Bye bye.